Bien. Bueno, muy bien. Acá vamos comenzando un nuevo espacio del taller sobre el anteípe. Bueno, estamos trabajando tres textos de Freud y también si ya había lugar para ello, la síntesis conectiva de producción. Pero bueno, ¿con qué van razonando ustedes? ¿En qué están? Con las lecturas y demás. Yo empecé leyendo la síntesis conectiva de producción. Avancé poco, pero primero me quedé un poco tratando de captar un poco esto primero de la síntesis, ¿no? Pensar la síntesis sería algo así como una relación entre diferentes elementos o piezas, digamos, la manera como se va a ir relacionando. eh, A eso se refiere con la síntesis, cómo se va conectando una pieza con otra. El término síntesis, decís vos. Sí, claro, porque claro, trataba de pensar la síntesis conectiva, claro, pero primero me quedé dándole vueltas a síntesis, ¿no? Sí, ellos Eh, no le dan ahí mucha explicación. Yo había encontrado, yo creo ujú, que lo habíamos trabajado el año pasado, ujú, cuando vimos las máquinas deseantes. A ver si encuentro ese. ujú, Yo lo anoté por acá, en el propio libro. ujú. Había encontrado una definición de síntesis bastante interesante que estaba en diferencia y repetición. Ya, ujú, Y lo tomé como por lo menos una base, ¿no? Para pensar ujú, este tema de la síntesis, o al menos ujú. desde la filosofía de Lesiana, qué se quiere decir con eso. Acá, Ujú. este, ellos, o él, Deleuze en este caso, por la página 120 de diferencia y repetición, en la edición de Diferencia y Amorortu. repetición, de ¿Cómo? diferencia y repetición. Sí, de diferencia y Ya, repetición. ya, eh, ¿qué página después para yo leerla? 120 en la edición de Amorortu, Ya. donde da como una especie de definición de síntesis pasiva, ¿no? Eh, donde refiere que esta no está hecha por el espíritu, Ujú, sino que se hace en el espíritu, que contempla, ujú, precediendo a la memoria y a la reflexión, o sea, como algo que precede a estas dos funciones y por ende capaz que con esto de que no está hecha por el espíritu implica que no está hecha por un acto de voluntad del espíritu, pienso yo, sujeto yo, por ejemplo. El tiempo es subjetivo, pero es la subjetividad de un sujeto pasivo. Yo entiendo por esto que por algo la síntesis, en cierto modo, tal vez Deleuze las pueda pensar como pasivas desde ese lugar, ¿no? ujú, Porque preceden a un acto voluntarioso, preceden a un acto reflexivo, eh, a un acto más, tal vez del espíritu entendido como voluntad. Este, Capaz que por eso es que son buenos términos para pensar lo inconsciente, por eso habla de la síntesis, ujú, síntesis de lo inconsciente, ¿no? Este, que en definitiva es un modo de hablar de producción. Eh, Porque en definitiva es eso, las síntesis son síntesis de producción o síntesis productivas de lo inconsciente, este, entendiendo que el inconsciente es productivo, ahí valga la redundancia, ¿no? Igual también ujú, comprendo yo, y ahí te doy ujú, un poco la razón, Hilda, también de que es un conjunto que sintetiza, ¿no? ujú. Yo creo también que hay algo de eso.
porque por algo a nivel analítico ellos diferencian estos tres tipos de síntesis. Si bien Ujú, siempre están plegadas y en un modo conjunto, una, otra y otra, digamos, las dividimos en un modo analítico de comprenderlas, ¿no? Eso es lo que siempre insisten ellos también. O sea, no es que se encuentren como en estado puro, ¿no? ¿No? Entonces, pero entendiéndolas así en un modo analítico, cada síntesis tiene un modo también, ¿no? Y elementos propios. Incluso vieron, como habíamos visto en la, en las máquinas deseantes, ¿no? Cada uno tiene una energía, ¿no? Cada uno tiene una máquina que surge con esta síntesis, cada una tiene ¿cómo se llama? El, el modo, un modo de definirla, por decirlo de una manera, de manera verbal, ¿no? El I de la síntesis conectiva, ¿no? El O bien de las síntesis disyuntivas este, y de las síntesis conjuntivas, el era eso, entonces era eso, ¿no? Entonces era esto, era eso. Es como una suerte de darse cuenta, ¿no? ujú, Bueno, de eso básicamente es lo que van a estar profundizando en cada uno de estos subcapítulos del capítulo, sobre la síntesis. Pero bueno, capaz que a nivel también de la filosofía, Kant sé que anda sobrevolando bastante en todo esto, y capaz que hay algo de Kant en esto también, pero desconozco. Hasta ahí no llegué, ¿no? A nivel de Kant, apenas he leído cosas que traen Deleuze y Guattari, por ejemplo, acá, o algo de Deleuze, pero a nivel de síntesis al menos no. ujú, Lo único que recuerdo y que pude ahí ojear y bichar en su momento fue esto de diferencia y repetición. ujú. Hola, ¿qué tal? Hola. René, ¿cómo andás? Llegando acá. Estábamos acá viendo, a Hilda traía la síntesis, que le llamaba la atención el concepto síntesis que usaban Deleuze y Guattari, ¿no? Ujú, Justamente. Este, y estaba contando ahí que había visto en diferencia y repetición que ujú, da una definición de síntesis, que las denominan además síntesis, o las denomina Deleuze síntesis pasivas, este, donde habla de cuestiones que acontecen en el espíritu, digamos, ¿no? Podemos decir en el inconsciente, en el psiquismo también, por ponerlo, en términos más asequibles, digamos, o casi del antiedipo, y que eh, como anteceden a la voluntad, a la memoria y a la reflexión, ¿no? ujú. O sea, son como acontecimientos este, eh, de una subjetividad no voluntariosa, por decirlo de un modo, ¿no? Donde no está la voluntad, no está el yo. ¿Está? Hay una parte en diferencia y repetición que, hablando de repetición, dice la repetición nada cambia, pero cambia algo en el espíritu que contempla, Ahí va, ¿no? va por Ujú. ahí. Más o menos lo que tú estás trayendo. Sí, 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 va por ahí. De hecho, esto es anterior al espíritu que contempla, dicen ellos. Dice, Ujú, en lo que cité recién de diferencia de repetición, él señala que antecede a ese espíritu que contempla. ujú. Ah, Yo este, saqué acá algo que estuve buscando y decía síntesis, dice, presente en cada máquina, proceso que crea por medio de una puesta en relación de elementos. No preexiste a la máquina.
Es un surgimiento codependiente, hay una génesis recíproca. Ahí va. ¿Eso dónde lo tomaste? Ay, estoy buscando de dónde lo tomé, pero no encuentro porque mira la cantidad de cosas que he apuntado Sí, sí, por sí. todos lados. Sí, pero justo antes de traerlo estaba buscando de dónde lo he sacado, pero lo he sacado un poco de que he estado tratando también de buscar diferencia y repetición, buscar algunos escritos que tenía, ¿no? Ahí va. Está bueno Esto eso. de... Después si Ujú. lo descubrís o conectás por dónde andaba esa textualidad, compartila. Ya, Está buenísimo. ujú, Parece ya. interesante. Ujú. Y lo comparto. Ujú. Ujú. Sí, sí. Sería como una manera de, a ver, de la manera como se va gestando o produciendo, digamos, organizando la materia. Sí. De hecho, estamos hablando bastante de eso, ¿no? Vieron que el inconsciente es ontológico, cosmológico, está eh, en materia. De hecho, hasta se podría decir que este inconsciente es, ¿no? En definitiva, sustancia, es la materia. ¿Sí? Este, eh, no es meramente una dimensión fantasmática, psíquica, o si se quiere espiritual, o como se le quiera denominar, ¿no? El inconsciente del uso guattariano es la realidad, en definitiva, ¿no? Es como la realidad de la materia se produce, ¿sí? Va por ahí, como ya habíamos visto en esta introducción de las máquinas deseantes, ¿no? Este, en definitiva, Deleuze y Guattari, cuando sobre todo van comenzando su trabajo en este libro, es como que intentan dar cuenta inicialmente del funcionamiento, ¿no? De la materia en sí. Obviamente que hacen un hincapié en asuntos más subjetivos humanos, pero también dan cuenta para ellos del funcionamiento de la materia en sí, ¿sí? Desde un punto de vista así como de sistema filosófico, por decirlo de algún modo, también. O sea, toda esta interrelación que estamos viendo desde el principio, ¿no? Cuerpos sin órganos, máquinas deseantes, están hablando no solo de lo humano, están hablando de funcionamiento para ellos de la materia, de la vida, ¿sí? Ujú. No es una cuestión meramente eh, subjetiva o del psiquismo, por decirlo de un modo, ¿no? De hecho, para estos autores tal vez la subjetividad sea una cosa diferente y no el sujeto humano exclusivamente. Recuerdo que Guattari decía en una conferencia en Argentina que en el 91 que la subjetividad, que las piedras tienen subjetividad, o sea, por ejemplo, ¿no? Este, es como una suerte de símil o de, creo yo, de alguna cierta similitud del término singularidad con subjetividad que hacen estos autores también, ¿no? En parte. Hay un momento que refiere a la síntesis de registro. Mm. Esa es la síntesis eh, disyuntiva. ¿Eh? ¿Qué es la síntesis disyuntiva? La que viene después, pero cita algo acá, ¿no? Como Sí, es la que viene después, creo. sí, sí, sí. Pero acá La sí, profundizan en el capítulo tiene posterior, que ver. pero Pero es como trabajan que acá ya parte de la síntesis disyuntiva en conexión con la conectiva. la de registro sería la que porque habla de síntesis de registro, se prolonga en el uso conyugal, de la alianza, en el uso parental y familiar.
sería aquello que haría, como es, categorizaría, ¿no? Fijaría, ¿no? Pondría en posición, un poco ligado a la estadística, ¿no? A lo que somos, lo que no somos, lo molarmente. Y la conectiva sería aquello que se da, porque en un momento, no sé si, a ver porque en un momento dice que hay dos usos de la síntesis conectiva. Uno, global y específico, que estaría conectado con esto, que tal vez sería conexiones de cosas molarmente, específico. Pero hay otro que sale de ahí, que sería el lugar de lo no específico, ¿cómo es? Los objetos parciales, lo presignificante, ¿no? Lo que se alejaría de todo este tipo de, o que generaría otro tipo, que no alejaría, sino que haría fisura en este tipo de ordenamiento, ¿no? Digo, ¿va por ahí más o menos? Sí, claro que sí, Leonel. De hecho, como, como vas diciendo bien vos y vamos a ir profundizando en la lectura, ellos acá profundizan el tema de la síntesis y la problematizan más aún, ¿no? Porque empiezan a hablar de que estas síntesis tienen por lo menos dos usos. Las tres síntesis, ¿sí? Usos legítimos y usos ilegítimos, hablan en esos términos, ¿no? De la síntesis. Términos muy polémicos para mi gusto, pero bueno, son los términos que ellos emplean. Creo sobre todo basándose en Kant, también acá, este, porque bueno, lo que yo entiendo es que lo que toman de Kant, si bien es un enemigo de Deleuze se encarga de decirlo varias veces en su obra, lo que sí toman de Kant, sobre todo, es su iniciativa de hacer una crítica de la metafísica de su época, ¿ah? Como extremadamente idealista, extremadamente basada en mistificaciones, ¿no? Tal vez la labor de Kant en el pensamiento haya sido sobre todo esa, ¿no? Su crítica, ¿no? Por eso recuerdan los títulos por ahí de sus obras, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de las costumbres, bueno, la crítica que hace Kant es sobre todo a los conceptos más metafísicos y más mistificadores de la metafísica, porque él también inaugura una nueva metafísica, más basada en lo racional, ¿no? En la crítica de la razón. Este, entonces, Deleuze y Guattari toman un poco ese concepto de Kant o esa idea, ¿ah? Para hacer también la crítica del inconsciente, ¿ah? Esto mismo de lo mistificador que ve Kant en buena parte de la metafísica de su época, o que le antecede, ellos también lo emplean acá para hablar del inconsciente mistificado, del Edipo mistificado, ¿se entiende? Del capital incluso como mistificador, ¿no? Algo bastante en conexión con el pensamiento de Marx. De hecho, acá podemos ver hasta lo kantiano de Marx, si se quiere, un poco, ¿no? Por algo Marx también, a posteriori de Kant, piensa estas cosas, en parte. Entonces, por eso mismo es que desde esa visión ellos emprenden el viaje de hacer una psiquiatría materialista y buscar un inconsciente al modo de Kant del sujeto y del objeto trascendentales. Pero entendiendo ellos por trascendental, no, algo similar a lo de Kant, si en Kant genera idealizaciones también al respecto, otras idealizaciones, ¿no? El sujeto idealizado, el objeto idealizado, ¿no? Esta cuestión del sujeto y objeto trascendental en filosofía. Para Deleuze y Guattari, el buscar el inconsciente trascendental es buscar el inconsciente en la inmanencia sin mistificación. ¿Entiendes? Por eso esta crítica que hacen ellos, ¿no? Entonces, con mistificaciones, ¿no? Ellos comprenden que se hacen usos de la síntesis mistificadamente también. Por eso es que siempre van a hablar de usos legítimos e ilegítimos de la síntesis. Y acá de la síntesis conectiva habla de los usos
globales y específicos, que serían los ilegítimos, digamos, ¿no? Y los locales y no específicos como legítimos. Ujú. ¿Se entiende? Entonces por ahí enganchan con la idea al menos para explicar ciertas cosas, algo explican también de la síntesis de registro, porque es como inevitable para poder pensar en lo global y lo parcial, remitir al registro de la existencia de cosas, por ejemplo, personas, que son globales. El problema es solo cuando se las ve desde ese punto. Siempre de les Guattari insisten. El uso legítimo es solo cuando se las ve desde ese lugar. Sí, Hilda. No, sí, digamos, con lo que está trayendo Leonel es para pensar en lo molar, digamos, lo disyuntivo, digamos, las síntesis disyuntivas, la organización, digamos, eh, de alguna manera cómo se van como ordenando, registrando en una superficie, eso es lo que habíamos visto el año pasado, ¿no? Como en un plano, ¿no? Y ahí se va registrando, eso sería lo molar. A mí me servía pensar como si tuviera un lente, una que pueda ir como ampliando el panorama, digamos, sin lente veo lo molar, personas, grupos, etcétera. Y conforme voy ampliando el lente, ¿no? Voy entrando más y como que ya llego más a lo conectivo. También podría ser al revés, ¿no? Sí, Que se depende del empieza, lente que ¿no? uses también. Porque podés seguir Ujú. usando lentes y ver más pequeño o más grande, no importa, y seguir viendo Ujú. modalidades. Una cuestión es cómo se ha organizado. Existirían, digamos, esto que hablan de la síntesis disyuntivas, ¿serían siempre inclusivas? Bueno, justamente, ¿no? El tema que donde ellos hincan el diente y hacen la crítica va por ahí, ¿no? Por ejemplo, ellos combaten bastante el uso de la síntesis en forma exclusiva, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando refieren a las, digamos, coordenadas edípicas y anedípicas Claro, del hombre y asunto, mujer. cuando las Ujú, edípicas aplastan las anedípicas, o es decir, mejor dicho, cuando una visión edipizante quita de lado lo anedípico, lo que no es edípico, eso es un uso exclusivo de la síntesis y es ilegítimo para ellos, ¿no? ujú, Porque no deja ver la otra faz, ¿sí? O la niega, o en fin, ¿no? Ejemplo, lo que estamos viendo hace tiempo ya del psicoanálisis con la visión edipizante de muchos aspectos de la subjetividad, ¿no? Vamos hablando por lo menos del psicoanálisis hasta el 72, ¿verdad? Como siempre digo, ¿no? Seguramente más extendido en el tiempo también. Pero bueno, por lo menos en esa época, donde Deleuze y Guattari escriben este libro, hay bastante de ese psicoanálisis que es muy hegemónico, mucho más que después y ahora, ¿no? ujú. Está buenísimo, hay una parte en la página 78, fin del párrafo primero, que viene desde la página anterior, dice, el único sujeto es el propio deseo sobre el cuerpo sin órgano, en tanto que maquina objetos parciales y flujos, extrayendo y cortando unos con otros, pasando de un cuerpo a otro según conexiones, apropiaciones que cada vez destruyen la unidad eh, facticia, dice, o no sé, bueno, ahí no, si es Sí, ficticia facticia. o ficticia, de un yo posesor o propietario, y entre paréntesis pone sexualidad anedípica. Y cómo diferencia después al final cómo Que bien puede funciona. ser un error en el tipeo, capaz que es ficticio. Hay muchos eh, co- errores, como ven,
en esta versión, la única que hay en español, del Sí. antiedipo, no hay otra versión. Es la que se Y hizo después, en la editorial anterior a Paidós y se siguió, Paidós la repitió, después que adquirió los Corregidor derechos. era la anterior, ¿no creo? ¿Puede ser? No hay ninguna anterior, es la misma en español. Ah, Lo que pasa que ah, la editorial inicial es una editorial que ya no existe y fue la que la tradujo, creo que es Monge, el traductor. Paidós adquirió los derechos y la siguió imprimiendo. y en la 80 está buenísimo como en el mismo párrafo expone la mirada de cómo actúa el psicoanálisis y cómo y qué es lo que propone el esquizoanálisis al final, ¿no? Como una parte cuando habla del esquizoanálisis, como que la conversión del inconsciente, eh, eh, el que lo predicto debe ser superado, ¿no? Integrado, ¿no? Todas como es, los objetos parciales sintetizados en el falo. eh, y después habla de la sexualidad anedípica, de la castración, que existe. Está bueno porque marcan. Esto no quiere decir que no exista ni la castración ni el Edipo. El tema es cuando eso es aglutinador, ¿sí? Es la única manera de proceder o la centralización de una dinámica, ¿no? De una dinámica, aunque impera, hay un imperio ahí. En cambio, existe una castración anedípica, una sexualidad anedípica, y, y, y habla también, es re interesante lo que dice de la sexualidad, ¿no? Hay una parte que dice por ahí que cuando algo es sexualidad, cuando, cuando otra cosa es homosexualidad y después cuando va más allá es transexualidad. Como que no me acuerdo en qué parte está, eso me encantó. Sí, sí, que molecularmente seríamos siempre transexuales, ¿no? O sea, Claro, hay una molarmente habla, intensidad en ¿no? ese plano, de Molarmente somos sexualidad. heterosexuales, ¿no? ¿Cómo, Aila? Que estadísticamente o molarmente somos heterosexuales, pero personalmente homosexuales, sin saberlo o sabiéndolo. Y por último, somos transexuados, elemental o molecularmente. Mm, sí. A mí igual siempre me costó comprender por qué en lo personal homosexuales, sabiéndolo o no. Es como que, bueno, porque perfectamente podría estar la parte homo en lo trans también, o en lo molecular. Es decir, más allá de estar, de que pueda estar también en el plano más molar, ¿no? O sea, al igual que la transexualidad, los modos diferentes de transexualidad o lo que sea. Pero, no sé por qué lo ordenaron ahí, pero bueno, lo ordenaron ahí. Tampoco lo explican demasiado, ¿no? Eso es cierto también. Claro, Este, no se entienden ahí. Ahora, ¿y ¿Cómo? será porque claro, que no se, parece que no se detiene en esta parte, pero digo, porque viste que en otra parte dice que me costó entender que hablaba de la libido, que por un lado, cuando encuentro, después les leo, que tiene que ver con eso. No sé si acá que habla algo así como que la libido, por un lado, eh, se cierra en una distinción, pero después se genera a nivel social como un conflicto entre la homosexualidad y la heterosexual en una parte. Después, cuando lo ubico, Sí. lo encuentro. Lo que pensaba en esto de lo personal es como tal vez uno está parado en su sexo, ¿no? Uno se para en una sexualidad. Claro, ese es el Y plano de lo molar, justamente, ¿no? claro, A ver, eh, o sea, el plano identitario, el plano yoico, que tiene, como bien leías recién, una buena dosis de cosas ficticias, ¿no? Pero bueno, es ese imaginario que también nos construimos, ¿no? Es así. Son cosas que, como decimos, bueno, nos identificamos con, ¿no? Diversos aspectos, ¿no? Desde la sexualidad hasta otras cosas. Bueno, nos hacemos esa autocreencia, ¿no? Pero para ellos la base de todo no es la persona global, la persona desde el claro, registro de lo molar, justamente, ¿no? O como dicen los kleinianos, ¿no? Bueno,
toda la lectura de los objetos parciales y lo que pasa en las posiciones paranoide y depresiva, recién tienen una lectura, ¿no? Pasando por todas esas fases edípicas y preedípicas, a la visión de cuando se tiene una noción del objeto como persona global, ahí pasa a tener una significación todo lo pre y lo post, ¿no? En Melanie Klein, por ejemplo, es muy claro esto, ¿no? Este, es como que la comprensión de que todo parte de personas globales da a entender que los objetos parciales son parciales porque parten de objetos globales, como las personas. Para ellos es al revés. Para Deleuze y Guattari lo que hay en realidad, la realidad está compuesta por parcialidades, objetos parciales. Parcialidad. Ajá. O sea, es lo molecular, lo real, por decirlo de un modo, ¿no? Claro La que no, diferencia no se totaliza, ¿no? Exacto, exacto. Las totalizaciones, en todo caso, como lo Son dicen rurales. en algunas partes acá y lo reafirman Ujú, en Mil Mesetas, son una parte más del conjunto, en todo caso. Es una parte más, ¿no? Si yo me creo persona, bueno, ese yo es un componente más de mí, ujú. por decirlo de un modo, Lo o de mi universo transexuado, multiplicitario, que a su vez ujú, está disgregado en la materia, ¿no? En el resto, ujú. ¿no? Esa Lo sería la visión transexuado, de Deleuze y Guattari al respecto, ¿no? ¿Se entiende? ujú. Sí, Este, sí, lo transexuado se refiere a un movimiento, a una sexualidad que no está definida ni clausurada, sino que está en movimiento. exacto. Hay un La movimiento. procesualidad, la posibilidad de tener N sexualidades, que en la realidad es así. Es decir, nosotros no podemos aferrar a una identidad sexual, por ejemplo, de género, pero no necesariamente la misma tiene que mantenerse, por ejemplo, el resto de mi vida, más allá de que yo lo piense así en el hoy, por decirlo de un modo, ¿no? Yo qué sé si mi sexualidad heterosexual de hoy va a devenir homo, trans o lo que sea en un futuro. No tengo idea, yo qué sé. Sí, no lo puedo predecir. Pero de hecho, las historias de muchas personas han sido así, por ejemplo, ¿no? Han cambiado, han mutado, ¿no? Y bueno, el cambio, la procesualidad del cambio es parte de la vida, ¿no? Evidentemente. Hay mucha gente pasa y hay líneas de experimentación que van hacia lados de cambio, obviamente, ¿no? Este, a veces hasta muy tempranos, ¿no? Niñez o adolescencia, pasa, ¿no? Como sabemos. También lo pensaba del lado del Edipo, ¿no? Que el Edipo, supuestamente, Freud nos decía que la salida del Edipo en la mujer era una masculinización de lo femenino, y después la inhibición, y otra era tener un hijo, tener su propio falo, o tener Oh, su propio, ¿no? Algo así. Y en el hombre sí, era, bueno, los sí, que los lacanianos atributos. son muy de eso. Yo me acuerdo de un profe de facultad, lacaniano, que me acuerdo que hablábamos un día del falo, no sé qué, ahí en una clase, y una compañera había venido, ¿no? Con su embarazo, prominente, y tal, y él, hablando del falo, el profesor decía, ¿no? Ella sin duda que ahí tiene el falo, ella, ¿no? Todo falo. Cualquier cosa que complete, ¿no? Hablando de completud, ¿no? Nuevamente lo mismo, ¿no? Falta algo, se carece, se completa, ¿no? La idea de carencia, que Deleuze y Guattari una y otra vez cuestionan, ¿no? Afirmando que el deseo no tiene carencia de nada, ¿no? El deseo produce, maquina, compone, no tiene necesidad de carecer ni carece, digamos, en sí mismo. Sino que construye, produce. En la construcción y en la producción no hay carencia, dicen Deleuze y Guattari. La carencia es una creencia más de la conciencia, es un más a posteriori, digamos, ¿no? Es una cuestión más de nuestro imaginario a que de una realidad en sí, del deseo y del inconsciente.
Mm. Pero sí, esa parte justamente que vos habías leído es una de las partes que yo también había subrayado bastante, porque creo que es una de las cuestiones más esenciales del esquizoanálisis, ¿no? Bueno, ven que en este subcapítulo comienzan como a definir, o mejor dicho, más que definir, si bien sí está bien, hay algunas definiciones, pero sobre todo empiezan a hablar del esquizoanálisis, que hasta ahora no habían hablado. ¿Vieron? Ujú. Van como preparando el último capítulo, ¿no? Que es introducción al esquizoanálisis, pero es como que van introduciendo de a poco el término también, porque el término no aparece, ¿no? En el capítulo 1, si mal no me equivoco, no aparece en ninguna parte, y recién aparece en estos subcapítulos, ¿no? En este subcapítulo, en el siguiente, ¿no? Van como mencionando cositas de lo que el esquizoanálisis sería, o haría, o no haría, ¿no? Este, pero en sí es esto, ¿no? En lo que ellos oponen, ¿no? Esta concepción de el deseo como un sujeto que actúa sobre el cuerpo sin órganos en forma permanente, ¿sí? Maquinando estas máquinas deseantes, objetos parciales, flujos, ¿no? En extracciones, en cortes, como hemos visto, ¿no? Este, Traspasando corporalmente, en fin, en función de las diferentes conexiones que hay, y generando este, esto sería la base de la sexualidad anadípica, ¿se entiende? Es decir, una sexualidad a la que no, por ejemplo, en el plano de lo sexual, que no le importa la persona en sí mismo. No, el inconsciente, como dicen ellos, ignora a las personas, Edipo, Dios, la carencia, la castración, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es una cuestión del inconsciente eso, para ellos. Sí es una cuestión de la conciencia y hasta por ahí de la preconciencia, pero son más de otros niveles, ¿sí? Por eso dicen por ahí, se le inyectaron padres al inconsciente, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Este, por eso dicen, Edipo existe, pero no es un tema de inconsciente. Y hasta le dan un cierto valor universal, ¿no? Bueno, sí, ahí tiene como un valor, hasta bastante universal en lo humano, pero es no es un problema de lo inconsciente. Y Pero sí, digamos, es hacer un una tema de creación. mixtificación, sí, Si es una, digamos, una creación, el Edipo igual produce una subjetividad determinada. claro, obvio que sí, todo Ujú. produce. Es decir, a ver, en cierto modo, ellos mismos lo dicen, ¿no? El deseo genera producción y también los modos de reprimir la producción, ¿no? Si estrictamente lo pensamos así, podríamos decir que Edipo es como tal vez efecto, en definitiva, de estas fuerzas, que también son fuerzas deseantes e inconscientes. ¿Se entiende? Evidentemente, algo de eso hay. Este, pero en el registro de la conciencia es una creación para mistificar y por ende generar desde lo que piensan estos autores un aparato represivo para la subjetividad. ¿Sí? Un aparato que la modula, serializa, concibe de cierta forma, de cierta manera, ¿no? Hay un formateo de la subjetividad y también en esa concepción de lo inconsciente, ¿no? Que obviamente es informateable, como sabemos, ¿no? Digamos, como dicen ellos permanentemente, ¿no? El cuerpo sin órganos continúa moviéndose, buscando salidas, líneas, ¿no? En definitiva, podemos decir que es el funcionamiento deseante, ¿no? Ante los diferentes tabiques, peñascos, cosas que se le colocan, ¿no? Este, Sigue caminos, ¿no? Sigue el movimiento. Ante las estratificaciones, sigue gradando, digamos, ¿no? Buscando salidas y conexiones, sobre todo, ¿no? Porque
tampoco es que sea necesariamente un algo específico. ¿Mm? Que eso también. A veces podemos caer en la trampa de que, bueno, pensar que es algo específico. No, no es algo específico tampoco. ¿Sí? Este, cuando vos, Leonel, decías las castraciones anadípicas, yo pensaba en si la castración metafóricamente son límites, y bueno, ¿qué no te pone límites en la vida misma? No precisás ni los conceptos de angustia de castración ni complejo de castración para eso, ¿no? Este, eh, obviamente tus padres suelen ponerte límites y también te los pone desde una pared hasta, ¿no? Cualquier objeto, cosa que intentes agarrar o no, ya desde chico, y ni hablar después todo el campo relacional, institucional y todo con lo que te estás vinculando te coloca límites, ¿no? Este, las ideas, los valores también, todo eso te coloca límites. ¿No? O sea, siempre el flujo productivo se va encontrando con límites, ¿no? Por eso hay esto que ellos dicen siempre, ¿no? Esto como de funciones de agentes de producción y de antiproducción, ¿no? Cosas que permiten, cosas que no, ¿no? Entonces sí hay castraciones que son totalmente anadípicas. ¿No? Pensaba Sí, en esto estos, pensando con lo que sí, decía antes, oh, perdón, perdón, Hilda. no, dale, dale, Leonel, dale. Eh, Pensar en esto de la roca de castración, con que cierra cuando habla de análisis interminable y terminable, eh, y cómo ellos dicen algo así como, de, eh, que es, en realidad toman a la esquizofrenia y como el peñasco móvil. No es una roca fija donde uno llega, ¿no? A un lugar donde ya no hay posibilidad de interpretar, que es un, ¿no? También, bueno, la viscosidad de la libido, y como ellos, al contrario, dicen, no, no hay roca, hay aerolitos, dicen, y también está bueno lo fluido. La licuación de la libido está buenísimo, ¿no? Como que no hay nada que queda fijo, que eso y pensaba esto, ¿cómo ante alguien que viene a contar un sufrimiento, por ejemplo, si uno está en la lectura, en la asociación libre, cómo pararse de que esas asociaciones no sean, no busquen, ¿no? Serían como no buscar una interpretación determinada que lleve a un lugar, sino dejar que la asociación siga y ver dónde fluye ese deseo, ¿no? Dónde hace conexiones el deseo. Un poco así sería eh, el juego, digo, como para pensarlo en la práctica, digo. Yo Sí, sí. justo pensaba por ahí, cuando hablaban de estos límites, que lo estaban pensando desde la castración, pero esta necesidad de límites, eh, y lo conectaba con esto que ellos nos recomiendan ir con cuidado, hacer, ¿no? Nuestras intervenciones con cuidado, porque Carpe sí se diem. necesita un mínimo de consistencia. No es que todo quede desorganizado, porque eso sería caótico. Ah, ¿M? Entonces ahí, digamos, escuchando en este flujo, ¿no? Que va trayendo el consultante, se irán tomando algunas decisiones sobre qué línea seguimos, ¿no? Cuál, digamos, de alguna manera intentamos, no sé, pues, ¿no? Continuar y cuáles no. mm, ¿M? sí, Si no, sería todo caótico, ¿no? claro, ni hablar, ¿no? Por algo, después van a pensar el tema del caos, el caosmos, ¿no? También. Y bueno, en el ateísmo lo dicen también, ¿no? El inconsciente y el cuerpo sin órganos tienen planos mínimos de organización también, ¿no? Este,
Eh, y bueno, es más, yo insisto, ¿no? Eso lo dice muy claramente acá. El deseo, no solo maquina y produce, sino que hasta produce sus propios modos de represión, ¿no? Y es más, si lo entendemos así, como este inconsciente realidad que tiene un sistema autoproductivo, ¿sí? Evidentemente, para muchas cosas va a cortar flujos también. Va a decir no a tales cosas, sí a tales otras. ¿Ah? Este, eh, en función de estas lógicas eh, que, por ejemplo, enmarcan, ¿no? Como, como habíamos visto en buena parte, los famosos cuerpos sin órganos sociales que también generan una cierta fuerza libidinal eh, a- direccionada en general hacia tales lados que va a impedir que vaya hacia otros, ¿no? El cuerpo de la Tierra hacía un impedimento para que se formaran, por ejemplo, organizaciones del tipo aparato estatal, ¿sí? Este, eh, la máquina estatal o la máquina más imperial, ¿no? El cuerpo de los bárbaros, digamos, generaba una libido hacia la persona del rey, del emperador, y eso generaba eh, la no posibilidad, por ejemplo, de la construcción de una clase como la burguesía, que generara un poder con otra dinámica que es el capital. Para que el capital existiese, necesitaron destruir la burguesía, el aparato estatal del bárbaro o del imperio, con las figuras del rey y el emperador. ¿Sí? Este, y la clase nobleza gobernando, ¿no? La clase social, nobleza, ¿sí? Como bien digo, este, gobernando y con cánones que venían desde lo sanguíneo y otras cuestiones, ¿no? Para pasar eh, a un flujo atractor del capital, donde la libido va hacia ahí, ¿no? Estos grandes cuerpos sin órganos, como explican ellos, generan ahí los flujos de producción y de antiproducción también, ¿no? Van a permitir siempre la producción de aquellas cosas, bueno, que no liquiden el autoproducción de ese cuerpo sin órganos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Se entiende? Esos macros, cuerpos sin órganos, o grandes máquinas sociales, que es también el nombre que les ponen, ¿no? Como vimos en el capítulo anterior, a veces hablaban de cuerpos sin órganos, a veces hablaban de grandes máquinas sociales también. Hacen un símil ahí, ¿no? No se preocupan tanto por el término, sino que lo más importante es cómo funciona la cosa, ¿no? En esto, ¿no? Pero hay mucho, ¿no? Es interesante pensar también el sistema como donde hay unas fuerzas deseantes, ¿no? Justamente, que conjuntivan, digamos, de esta lógica, el cuerpo sin órganos a ciertas máquinas deseantes, donde ciertas máquinas deseantes podrán aparecer y otras no. Y otras se verán, y esas que no, para que no aparezcan, va a haber aparatos represores para eso, ¿no? La otra línea que pensaba con esto que traían era el libro en sí mismo, ¿no? Como producto de su tiempo, ¿no? No hay que olvidarse que este libro es hijo de mayo del 68, ¿no? Y también hijo de una historia donde los aparatos represivos del Estado funcionan en forma fuerte, ¿no? Tras la agitación grande de los años 60 en muchos niveles, sociales, culturales, etcétera, advino una gran etapa de represión, ¿no? Los años 70 están marcados por una gran represión, ¿no?
en nuestro continente, en Europa, ¿no? En diferentes modalidades, pero hay una fuerte represión, ¿no? Sobre todo en el plano occidental, digamos, ¿no? Del hemisferio, al menos, del mundo, en el hemisferio más occidental. Este, eh, Oriente también tuvo sus cosas, pero digamos, por lo menos es muy visible, sobre todo Europa y Latinoamérica, lo represivos que estuvieron, que fueron, ¿no? Incluso Estados Unidos a su modo también, ¿no? También el Antiedipo es un hijo de esto, ¿sí? Donde también intentan dar cuenta de su tiempo, también, desde ese lugar, ¿no? Por eso creo que también tienen tanto interés en esta cuestión de investigar en la subjetividad, en la producción social, en ver también cómo los aparatos represores actúan, no solo sencillamente de una forma como lo medía o visualizaba, por ejemplo, la sociología de época, ¿no? Sino que también se inmiscuyen, se meten y mucho en los planos más microsociales del asunto, pero sin desligar lo otro también, ¿no? Por eso esta invención de estos conceptos y de esta visión, ¿no? Este, y de, bueno, ver, por ejemplo, hasta algo que hasta la época de ellos era visualizada como algo, por lo menos inofensivo, ¿no? O sea, la conceptualización de Edipo hasta Deleuze y Guattari no tenía para nadie un problema, no era un problema. Al revés, tal vez muchos trabajaban a Marx y a Freud, ¿no? Los llamados freudo-marxistas, la escuela de Frankfurt. Y en sí mismo ahí no veían un problema. Deleuze y Guattari son los que empiezan a ver, acá tenemos un problema, ¿no? Mirá, estos inventaron acá un aparatito que en realidad es una mistificación y colabora con el régimen conservador y con los aparatos represivos del Estado. Dijimos, no, ¿no? Acá el inconsciente es otra cosa, no es lo que decían Freud o ciertas lecturas de Lacan o Klein, etcétera. Este, eh, Toman muchas cosas que vienen del campo de lo filosófico, ¿no? Para eso, también de la literatura, ¿no? Y también las propias experiencias y prácticas, sobre todo de Guattari, ¿no? La visión de Deleuze, en fin. Y llegan a otras conclusiones, ¿no? Y hasta toman por ahí lo que los Freud y los primeros psicoanalistas conceptualizaban inicialmente del inconsciente y del libido, ¿no? Este, digamos, Alfredo, bueno, esto que Freud, estás sí. diciendo, esto que vas diciendo de leerlo en su época, pensaba en lo actual. Si antes era como una sociedad reprimida, ¿no? Digamos, ahora ¿cómo lo leeríamos? Porque ahora pienso más como exigida, como autoexigida, ya no reprimida, ¿no? Y hay una lectura que hace el Bifo Berardi, en, que creo que está en un libro homenaje a Guattari, donde hace una como visión del antiedipo y una revisión a 40 años después, ¿no? Porque el libro fue ¿El editado en nombre del 2012. libro? ¿Cómo? El nombre del libro de Bifo, El libro no es de Bifo, es un capítulo. allá. El libro es que es Félix Guattari, Los ecos del pensar entre filosofía, arte y clínica, que Ujú, lo compiló Gabriela Berti, una filósofa argentina que vive en España, en Barcelona, donde escribieron varios, además de Bifo, está Alfonso Lanz, Gregorio Barenblit, Osvaldo Saidón, Anco Arrienzo, Lee Rolnick, etc., entre varios otros. Y el artículo de Bifo, que se llama, ah,
Deseo y pánico, Antiedipo y caósmosis. Y una de las cosas que recuerdo que decía Bifo ahí es algo así como que si el Antiedipo de lo que más trataba era de trabajar los flujos de liberación del deseo, como buena parte tal vez de las filosofías postestructuralistas de época, ¿no? Foucault es un claro ejemplo, ¿no? Además de Deleuze. Este, eh, Bifo se lo interroga eso en este artículo, como diciendo, ¿se tratará ahora de liberar el deseo o solamente liberar el deseo? Y no será que hay que construir cosas, algo diferente, porque este, lo conecta con el modo social de hoy, la aceleración, que hay mucha, como ya mucha cosa liberada, por decirlo de un modo para él, ¿no? En el hoy. Eh, y ahí deja entender como que hay una visión de exceso tal vez de liberación y capaz que el tema no pasa tanto por ahí, sino por pensar más que nada otras estrategias y otras organizaciones, ¿no? Este, o sea, darle más lugar a cuestiones constructivas del deseo y organizativas y estratégicas para cambiarle la pisada a las cuestiones que están como más subjetivándonos, produciéndonos, ¿no? Una mirada más hacia ahí, si se quiere, ¿no? Este, o sea, como un pasito más, digamos, ¿no? No quedarnos con, bueno, hay que liberar el deseo, no, sino pongámosle ahí también un pienso, ¿no? Por decirlo de un modo. O sea, básicamente, cómo queremos vivir, de qué modo, bueno, ¿no? Algo que Bifo en los últimos años ha acentuado bastante, no sé, en libros, artículos de él o conferencias, ¿no? Propone estrategias, propone cosas, bueno, fijémonos que son las cosas centrales que los seres humanos necesitamos y queremos, bueno, queremos eh, trabajar, pero vivir dignamente, tampoco trabajar extensamente en horario, darle lugar al ocio, a la cultura, a la recreación, las tecnologías que tenemos que darían para vivir bien a la humanidad que toda que hay, en fin, generar una estrategia más organizativa y racional en cuanto al socius, a nuestros modos de vida, etcétera, ¿no? Generar cuestiones ahí como, bueno, ahora está sobre todo con el tema de la deserción, pero también, por ejemplo, ha estado profundizando en el tema de que hay que trabajar menos y generar más ocio, pelear por el ocio, o sea, hacer la pelea al revés de lo que muchos sindicatos, ¿no? Muchos sindicatos reclaman más trabajo, bueno, no sé, qué, no sé cuánto, bueno, o trabajo. Mismo dice, no, al revés, ocio. Tenemos que reclamar ocio, dice, ¿no? No trabajar. Trabajar menos o no trabajar, ¿no? Incluso, ¿no? Este, eh, eh, Haciendo también la conexión con esto de que, ¿no? Bueno, es algo que ya Herbert Marcuse lo estaba diciendo, creo que ya en los años 60 70, ¿no? Ya están dadas las posibilidades tecnológicas para que la humanidad trabaje lo menos posible. Y bueno, ¿no? Estas cuestiones como de generar racionalidades en torno al modo de vida, ¿no? A pensar el común, en fin, la comunidad. Entonces, Bifo cuestiona un poco la idea de que es solo liberar, digamos, ¿no? Este, a ver, igual es todo un tema de visualizar si el antidipo también es solo un libro que plantea solo liberación, ¿no? Si bien entiendo que es un eje interesante también el antidipo, pero también es un tema que tal vez vayamos viendo. Bueno, el antidipo apuntará solo a la liberación, ¿no? También a otras cosas, ¿no?
Este, evidentemente, el antiedipo tiene una labor muy, en ese plano, como dicen muchos, destructiva, ¿no? O sea, en el sentido de la crítica. ¿No? Bueno, va a apuntalar qué son las cuestiones que mistifican, por ejemplo, el inconsciente, ¿no? Y la subjetividad. Eh, entonces, apunta más a ese plano crítico, ¿no? Y otros libros como Mil Mesetas, por ahí, tienen una visión más compositiva, ¿no? Más productiva, si se quiere, ¿no? Un eje más productivo que meramente crítico, ¿no? O donde la crítica está, pero no con tanto hincapié, ¿no? Sino que hay como una mayor producción incluso de conceptos. Cuando lee Mil Mesetas y hay una proliferación de creaciones, ¿no? Sin duda, a través de miradas de fenómenos y de cuestiones genealógicas y demás, y se generan una serie de grandes de constructos, ¿no? De conceptualizaciones que por ahí tienen una visión más productiva de la cosa, ¿no? Que igual termina siendo, a ver, también máquinas de guerra, ¿no? Que es Deleuze y Guattari son productores de máquinas de guerra, sin duda. Este, pero bueno, capaz que es un lindo desafío para el grupo o para cada uno de nosotros visualizar si el antiedipo tiene como exclusivo eje la liberación del deseo, digamos, ¿no? Claro, que es deseo para ellos, que es, ¿no? A ver, si vamos Yo creo que viendo hay que el una, deseo está unido a la producción de la materia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una caramba, potencia. Yo ¿sí? creo que hay una potencia en esto que estás diciendo de una posición crítica, digamos, en la medida que uno pueda mirar cómo se ha ido produciendo, ¿no? Será posible encontrar otro modo, ¿no? O sea, saben esto, ¿no? Creo que el Edipo aporta mucho como para una mirada crítica, te ayuda a ir pensando cómo se ha producido esto y no otra cosa, digamos, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo, como ellos un poco van planteando acá, ¿no? Esto de quedarse con una cuestión muy familiarista del asunto, ¿no? Como que la subjetividad está construida desde la familia y como que lo social, ¿no? Y el fuera de esa familia, digamos, no tiene nada que ver. Esa es la principal crítica, yo creo, ¿no? Este, y lo que hacen por ahí es reubicar los agentes familiares, ¿no? Porque, evidentemente, si decimos que la familia no tiene nada que ver con la subjetividad, también seríamos unos burros, ¿no? Evidentemente tiene que ver. Pero bueno, eh, también a través de ahí está toda la máquina social enchufada, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Conectado a todo lo que ahí se produce. Entonces, este valor de agentes de producción, antiproducción, reproducción, ¿no? Cómo se conectan, cómo esto tiene que ver con las máquinas deseantes que ahí van circulando, generando, produciéndose, ¿no? Máquinas deseantes que a su vez están, ¿no? Entramadas en todo lo que ellos llaman el socius, más unido a eso todo lo que llamamos naturaleza, pero que está todo compuesto y mezclado, en fin, ¿no? En Quizás también definitiva, la pensar producción material, sí, pensando en el momento en que las cuestiones se quedan como endurecidas de una forma u otra, ahí se suspendería este flujo, este movimiento. Y la idea es pensar en no en un llegar, sino en una producción constante. Entonces, por pensar por fuera de lo estructural, como que la estructura cierra y con eso clausura la posibilidad de un movimiento, ¿no? Sí, no, me sirve también para pensar eso, ¿no? Salir por fuera de esa estructura. claro. Sí, de hecho ellos son muy críticos de la noción de estructura, de estructuralismo, ¿no?
Ujú. Porque, claro, justamente eso, los estructuralistas traían concepciones donde eh, todo se leía por la estructura también, ¿no? Entonces, eh, hay ciertas cuestiones, como yo que sé, la invariante estructural, eh, aspectos contingentes, pero todos leídos en base a la estructura. O sea, esa concepción de, por ejemplo, bueno, en primer Deleuze traía ya algo del estructuralismo, el primer Foucault también, después ellos mismos van El psicoanálisis desterritorializando con su el proceso Edipo, de ¿no? pensamiento, ¿eh? Ujú. El psicoanálisis con el Edipo es un modelo estructural, ¿no? Bueno, en realidad, no sé si Freud llegó a pensarse como estructuralista. Lacan sí, Lacan era Ujú. estructuralista. De hecho, Lacan viene muy de la mano con el estructuralismo, ¿no? No sabría decir si el estructuralismo como tal Lacan lo mantuvo siempre. Ahí no lo sabría decir. Pues no soy tan bueno en Lacan como ya dije, ¿no? Pero sí la filosofía y el pensamiento con Deleuze, Foucault, sobre todo entre los 60 y 70 empiezan a moverse hacia otro paradigma, otra visión, digamos, o otras visiones que se empiezan a denominar postestructuralismos, ¿no? El llamado postestructuralismo, que tampoco sé si es sabría decir si es un movimiento así tan fijo, pero este, es como lo que comenzó a horadar el pensamiento en estructuras, invariantes estructurales y demás y ha dado lugar a los pensamientos no esencialistas, más de la contingencia, ¿no? A pensar más la incertidumbre, a pensar más esta cuestión que viene también de la física, sobre todo la cuántica, ¿no? La complejidad, en fin, cuestiones que escapaban al estructuralismo. El estructuralismo encerraba todo, ¿no? Me acuerdo de un texto muy estructuralista que el profe de filosofía, de antropología filosófica en la facultad nuestra cuestionaba así, ¿no? Duramente, como un ejemplo aparte de estructuralismo bien cerrado, que era el libro Aparatos de Estado, Ideología y Aparatos de Estado de Althusser, ¿no? Donde, claro, todo estaba cerrado así, en función del funcionamiento del Estado, de la ideología y demás, y nada se leía por fuera, no había posibilidades en la lectura de ninguna fuga, ¿no? De Ujú. nada que no pasara por ahí. Entonces es como que no da lugar al azar, no da lugar al caos, ¿no? Estos autores justamente de lo que más van a estar trayendo es esto del azar y del caos, ¿no? Justamente van a decir, no, bueno, mira que el caos produce, que hay azar, que hay un montón de cuestiones que son netamente contingentes y que no podemos predecir y que a las estructuras las hace miércoles, ¿no? Como hacen con el Edipo, ¿no? Que un poco dicen, ¿no? El triángulo, ¿no? Hay una parte ahí de que la hacen muy poética, ¿no? Esto del los flujos del deseo chorrean y rompen el triángulo, no lo desarman, ¿no? Van por aquí, por allá, son como el agua, etcétera, ¿no? Hay un montón de referencias ahí metafóricas a cómo el propio deseo deshace la triangulación edípica, a la que se le quiere someter al deseo, afirman, ¿no? En fin, bueno, seguiremos entonces, gente, trabajando este capítulo Sí. en la próxima. Creo que está muy rico para seguirlo Sí. laburando. Bueno, la próxima es semana de turismo, descanso, así que Ujú. seguimos En 2 semanas. semanas después, o sea, en 2 jueves nos veríamos. ¿Está? Ujú. No sé si Perfecto. ustedes descansan o se van para algún lado, pero bueno, sí, Ujú. ¿no? Por ahí también, Hilda. Bien. Ujú. Sí, Bueno, también. disfruten Ya la nos vemos. semana, pasen lindo. Ya. Y tengan ¿No? también buenas Pasen bien, lecturas. ¿eh? Chao. Hasta luego, chao. Que pasen lindo. Vamos arriba. Arriba, Leonel.